Lula gana en Brasil. 3 razones que explican su regreso a la presidencia 12 años después. El líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva logra un retorno a la presidencia brasileña que parecía improbable un tiempo atrás, en base a logros propios y debilidades del presidente Bolsonaro. Viaja 55 meses al pasado y hazte una pregunta. ¿Creerías que Lula volverá a ser presidente de Brasil? Aquel abril del 2018, Lula comenzaba a cumplir una condena de 12 años de cárcel por corrupción que muchos pensaron que ponía el punto final a su carrera política. En ese entonces tenía 72 años de edad. Pero el Supremo Tribunal brasileño anuló la condena en 2021 por errores en el proceso y Lula ganó un balotaje presidencial con 50,9% de los votos contra el 49,1% del actual presidente Bolsonaro. Hoy, con 77 años, el izquierdista Lula se apresta a volver el 1 de enero al cargo de presidente que ya ejerció de 2003 a 2011. Hay 3 claves que explican por qué el líder del Partido de los Trabajadores, PT, venció al ultraderechista Bolsonaro en medio de una gran polarización política, según expertos. Nostalgia por los gobiernos de Lula. La primera razón de la victoria de Lula es la añoranza que buena parte de los brasileños tienen de los tiempos en que presidió Brasil, expresada con votos el pasado domingo. En los 2 mandatos consecutivos de Lula, el país tuvo un boom económico con altos precios de las materias primas que produce. Más de 30 millones de personas ascendieron a la clase media con programas sociales del gobierno. Esto contrasta con la crisis económica que Brasil vivió en los años recientes, cuando millones de brasileños cayeron en la pobreza y la miseria. La situación social se agravó con la pandemia del coronavirus que Bolsonaro calificó de gripecita y que mató a más de 685,000 brasileños. Ni el tibio crecimiento de la economía brasileña en los últimos meses, ni las ayudas financieras que distribuyó el gobierno en plena campaña pudieron borrar la nostalgia por los gobiernos de Lula. La pandemia dejó expuestos los principales problemas sociales de Brasil con más claridad. Hoy los problemas más importantes son educación, salud, hambre, incluso más que los problemas económicos, dice Antonio Lavareda, un politólogo brasileño experto en un comportamiento electoral. Y con esa agenda social, Lula lleva la ventaja de ser muy vinculado a las políticas sociales de sus 2 gobiernos anteriores. De hecho, un pilar electoral de Lula fue el apoyo de los más pobres. Según encuestas previas al balotaje, cerca de 3 de cada 5 votantes que ganan hasta 2 salarios mínimos se inclinaban por él. A lo largo de la campaña, el expresidente evitó dar detalles de sus planes de gobierno. En cambio, buscó refrescar el recuerdo de su gestión, que concluyó con una aprobación superior al 80%. Posiblemente uno de los mejores momentos que este país vivió en las últimas décadas fue el tiempo en que yo goberné, dijo Lula en su último debate con Bolsonaro el viernes, y pidió que lo votaran para volver a hacer crecer el país, generar empleo, distribuir renta y que el pueblo vuelva a comer bien. Todo indica que esta estrategia le dio resultado. 2. El fuerte rechazo a Bolsonaro. Bolsonaro es el primer presidente de Brasil que pierde un intento de ser reelecto desde que la constitución del país habilitó esa posibilidad hace un cuarto de siglo. Esto también se debe en gran medida al alto nivel de rechazo que genera el actual mandatario. La mitad, o sea, el 50% de los votantes brasileños decía que evitarían votar de cualquier modo a Bolsonaro, según una encuesta de la empresa Datafolha publicada el pasado sábado. El índice se mantuvo cercano a ese nivel a lo largo de la campaña, por encima del rechazo también elevado a Lula, 46% según la misma encuesta. Esta elección en Brasil se volvió un gran referéndum sobre el gobierno de Bolsonaro, dice Mauricio Santoro, un politólogo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Agrega que muchos votantes del ganador el pasado domingo pueden no ser grandes admiradores de Lula, del Partido de los Trabajadores o de la izquierda, sino que vieron en él la única posibilidad de derrotar a Bolsonaro. Las críticas al actual presidente de Brasil van mucho más allá de su manejo de la economía o su respuesta a la pandemia. A lo largo de su gobierno, Bolsonaro fue acusado de alentar la división de su país, asumir actitudes autoritarias y amenazar a otros poderes del Estado. Y distintos analistas dentro y fuera de Brasil
advirtieron que un segundo mandato del actual presidente podía suponer un desafío aún mayor para la democracia del gigante sudamericano. Magna Ignacio, profesora de Ciencia Política en la Universidad Federal de Minas Gerais, señala que en medio de tantas turbulencias hubo un sentimiento del elector por el cambio, que colocó en un segundo plano el recuerdo de los escándalos que surgieron en los gobiernos del PT. Una conjunción de factores favorecían la candidatura de Lula e hicieron que la cuestión de la corrupción pierda cierta centralidad, deje de ser el factor más importante para los electores y que esas otras cuestiones se vuelvan más relevantes. Número 3. La conquista del centro político. Otra clave del triunfo electoral de Lula fue que disputó con éxito el centro político brasileño a lo largo de la campaña. Para ello, el izquierdista escogió como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin, un ex rival suyo de centro derecha, al que derrotó en las elecciones del 2006. Luego de ganar la primera vuelta el 2 de octubre con 48,4% de los votos, Lula logró para el balotaje el apoyo de los candidatos centristas que habían quedado en el tercer y cuarto lugar. También recibió el respaldo del expresidente Fernando Henrique Cardoso, un socialdemócrata de 91 años que fue rival político de Lula en el pasado y es respetado en círculos intelectuales. Todo esto contribuyó a reducir las inquietudes que la perspectiva de un nuevo gobierno de izquierda en Brasil podía generar en parte de la élite del país y en el mercado financiero, señala Santoro. Esta alianza que Lula montó en las elecciones del 2022 es la mayor y más diversa que Brasil tiene desde el movimiento por el retorno de la democracia en los años 1980. Lula aludió a esto en su primer discurso tras ser electo, al afirmar que la suya es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se formó encima de los partidos políticos, de los intereses personales y las ideologías, para que la democracia saliera vencedora. En un país tan polarizado y sin mayoría en el Congreso, un desafío clave de Lula será mantener ese respaldo que tuvo en las urnas en el gobierno.